Vamos a calcular, vamos a ver la forma de calcular las secciones de esta figura que es un toro. A veces se le llama toroide también, como vemos tiene forma de donuts. Este es un flotador para sostener las redes en el mar. Y bueno, vamos a ver las distintas secciones que se llaman espíricas de Perseo. Bueno, hay una que es cuando el plano de corte, por cierto, las espíricas de Perseo se forman cuando sabemos que esta figura se genera si tengo una circunferencia y un eje, en este caso por ejemplo es exterior, y ambos son coplanarios, o sea, están en el mismo plano la circunferencia y el eje. Al girar esta circunferencia en torno a un eje, pues se forma esta curva que decíamos, el toro. Puede ser que la circunferencia sea tangente al eje de revolución, y entonces es un toro sin agujero. O puede ser que sea secante. En ese caso sería un toro autosecante, de manera que sería algo como esto, así, para entenderlo. De manera que no solo no tiene agujeros, sino que en realidad la circunferencia no se completa hacia adentro, ¿no? Bueno, pues este sería el autosecante. Vamos a ver el caso este, que tiene agujero, que es más intuitivo. Y vamos a ver cómo se calculan las distintas secciones, que son realmente esas espíricas de Perseo. ¿Cuándo se forman esas secciones que llamamos espíricas de Perseo? Porque luego hay otras más interesantes, como las secciones de Villarceau. Pues simplemente si tenemos este eje de revolución, cualquier plano que pase por ese eje o que sea paralelo a ese eje produce esas secciones llamadas espíricas de Perseo. Entonces, como vemos, este es el eje de revolución. Si yo hago un plano que es tangente aquí a la parte interna, pues tendremos que realmente aquí se produce, por aquí la sección podemos indicarlo mediante líneas discontinuas alternas con líneas con segmentos más pequeños, y ahora a partir de aquí podemos poner una flecha bien de este lado o bien de este. Aquí tendría que haber más o menos, si esto está separado esto debería estar igual, pero bueno, como puse aquí la otra la pongo un poco más junta, y lo normal es que pongamos aquí dos nombres, y ahora aquí marcamos exactamente que este es el plano de corte. Nos imaginamos, esta es la proyección en planta y en alzado de la figura. Entonces al cortar por aquí tenemos lo que se llama una lemniscata de Bernoulli, que es simplemente una figura que tendrá forma de 8, algo como esto, así. O sea que el toro ha sido cortado y esta es la sección. Entonces, como vemos, como tiene aquí un punto donde en realidad pasan por ahí las tangentes de esa curvatura negativa interna del toro, pues entonces a la hora de representar la lemniscata tenemos un punto que quedará aquí en el medio. Luego la parte más alta, esto va a coincidir exactamente hasta el saliente aquí. Este es el diámetro, el contorno de esta superficie tórica y corresponde a la curva meridiana, por tanto viene por el medio. O sea que la lemniscata pasa por este punto y pasa por este. Si por ejemplo hacemos por arriba un plano tangente al toro, vemos que esta circunferencia superior detecta aquí este punto. O sea que en realidad esta circunferencia superior detecta este punto que podemos proyectar aquí arriba. Es otro punto de la lemniscata. Con lo cual ya podemos decir que la lemniscata es una curva suave llamada de transición que pasa por ese punto, por este. Y ahora va a venir por aquí de manera que entra tangente para repetirse por simetría del otro lado. O sea que esta será la lemniscata. Lo mismo por aquí, la simétrica correspondiente a la parte más saliente aquí por la zona meridiana, por este punto. Bueno, pues esta es la lemniscata de Bernoulli, y como esto realmente es una sección de esta figura que he marcado aquí con esta curva que es la lemniscata, una vez que proyectamos esa sección giramos el plano del alzado, lo giramos y aquí marcamos un rayado siempre con línea fina discontinua a 45 grados, líneas equidistantes. Bueno, esa será la sección en lemniscata de Bernoulli. Hay que decir que esa curva es la inversa de la hipérbola,
que se utiliza en tangencias, ¿no? ¿Y para qué sirve saber eso? Pues tenemos en una circunferencia de inversión, si tenemos, por ejemplo, una lemniscata como esa dibujada, si queremos calcular las tangentes, como sabemos que la inversa es una hipérbola, si yo tengo aquí los focos de la hipérbola, sabemos que al coger un punto de la hipérbola, unirlo con este y con este otro foco, la bisectriz es la tangente. Si ahora, por ejemplo, tengo que esta línea es en realidad la tangente, como es tangente esta curva, en este caso, pues la inversa de una recta será una circunferencia que pasa por el centro y que pasa también por estos puntos, y por tanto su inversa será una circunferencia que es tangente a la lemniscata. ¿Y por qué? Porque la inversión conserva las tangentes. Se dice que es una transformación, conserva los ángulos y las tangentes. Conforme quiere decir que conserva los ángulos, y entonces las tangencias las conserva la inversión. Eso quiere decir que si la recta es tangente a la curva, pues también aquí va a ser tangente esta curva, que es su inversa de esta recta, a esta curva. De esta manera podríamos hacer elementos tangentes a esta curva con total precisión, calculando los elementos. Bueno, tenemos la lemniscata, que también decíamos que era una curva de transición como la clotoide. La clotoide es una curva que pierde curvatura de forma homogénea y por eso se utiliza para el diseño de carreteras. Bueno, pues la lemniscata también tiene una curvatura homogénea, y eso quiere decir que en la autopista, cuando se quiere variar un diseño de una autopista, una carretera que viene y se quiere variar la dirección, por ejemplo, en un ángulo puede ser 30, 45, 60, etcétera. Pongamos, por ejemplo, bueno, en este caso parece más sobre 70 o así. Entonces se quiere cambiar de una forma suave, pues en la autopista se hace aquí un trozo de lemniscata, por eso se dice que es curva de transición. Bueno, ¿cómo calcularíamos entonces esta curva que es del plano tangente a la parte interna de la circunferencia menor? Pues bueno, aquí lo podemos ver. Si yo, por ejemplo, dibujo el toro, aquí tengo esto, entonces sabemos que en realidad, vamos a dibujar aquí el borde inferior, el plano, por ejemplo, pasa por aquí, por este punto, y entonces aquí produce la sección en forma de lemniscata, ¿no? O sea que este es el plano de corte tangente a la cara interna por la circunferencia meridiana, o sea, por la mitad del toro, pues pasa este punto exactamente por esa circunferencia. Bueno, entonces, ¿cómo calcularíamos esto? Según vemos aquí, pues acabamos de considerar los distintos planos. El que pasaba por la mitad, que era el plano meridiano externo, nos detectaba aquí este punto. Por eso esta línea nos detectaba este punto, por eso lo subimos aquí. Ahora de repente, el que pasaba por la parte superior, un plano tangente apoyado en el toro, pues nos producía aquí esta curva que detectaba este punto. Bueno, pues ahí tenemos ya el punto y vemos que viene por aquí y corta en este punto. Lo subimos y ya está. Si por último queremos hacer otra sección cualquiera, pues hacemos una circunferencia a la altura que queramos, por ejemplo por aquí. Entonces, por ejemplo, esa circunferencia sale exactamente, si cogemos aquí los ejes del toro, y que salga, por ejemplo, de este punto. Entonces, de repente, este punto corresponde, igual que este punto corresponde a este y viene por aquí, pues este punto corresponde a la circunferencia. Vamos a hacer esta misma circunferencia aquí arriba, y como sabemos que está en la parte superficial, corresponde a esto. Eso quiere decir que la circunferencia vendrá por aquí. Por tanto, hacemos la circunferencia de centro O y corta en este punto. Al elevar este punto hacia aquí y sabiendo que la circunferencia viene por aquí, la intersección de esta línea con esta nos detecta el punto. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho aquí. La intersección de esta curva de sección de plano horizontal con este plano nos detecta este punto, y este punto es el que acabamos de proyectar. Sabemos de dónde sale, corresponde en realidad a este punto de aquí. Hacemos una línea horizontal,
pasamos por aquí la circunferencia concéntrica de centro O e intercepta el plano de corte en este punto. Entonces subimos este punto y la intersección de esta línea con esta vertical nos detecta ahí otro punto de la Lemniscata de Bernoulli. Bueno, igual que tenemos esta curva espírica de Perseo, si yo por ejemplo hago un corte un poco más interno, por ejemplo por aquí, el método de cálculo sería igual en todas las curvas. Como vemos, ya no es tangente a la curva interna meridiana, entonces tenemos que este punto va a corresponder, por ejemplo, hacemos la circunferencia que pasa a esa altura, pasa por este punto, la dibujamos y sale exactamente de aquí. Bueno, pues sabemos que para esa circunferencia, que puedo dibujar aquí arriba, sale exactamente, proyecto el punto. Entonces al proyectar el punto viene a esta altura del toro. No lo pongo aquí para no llenar de líneas. O sea que esa sección meridiana provoca aquí, no es meridiana, esa sección que queda un poco más alta del meridiano, detecta aquí este punto. Bueno, pues al elevar este punto, al proyectar mediante una ortogonal y al proyectar también esto a la altura correspondiente, sabemos que realmente sale de aquí, o sea, sale de aquí, sale de este punto, tenemos ahí un punto de la curva. En este caso la curva va a tener otra forma, sale exactamente desde este punto, o sea hacia adentro, tendrá esta forma y ahora no toca aquí en un punto, sino que va a hacer una forma como esta. Es lo que se llama una hipopoda, que es otra sección espírica, ya que es por un plano paralelo al eje de revolución. Entonces ya tenemos aquí la hipopoda. Obviamente, si esta forma de infinito seguimos avanzando, pues realmente lo que aquí era un punto ahora empieza a ser una zona más gruesa. Y según nos vamos acercando más hacia el final, vamos a ponerlo por ejemplo por aquí, tendríamos que marcar otra vez las flechas, aquí hacemos un segmento de algo mayor de grosor y ponemos aquí por ejemplo B sería para la sección que corresponde a B, y aquí la marcaríamos, sería aquí una curva que viene desde aquí, esto sí que pasa por el meridiano y llega, puede pasar por el centro, o un poco más desviado, ¿no? Entonces cogeríamos lo que correspondería, si fuera el centro sería correspondiente a la altura total. Si realmente pasara por aquí, por el centro, correspondería a la altura total. Y los bordes de esto vienen hasta aquí. O sea, sería una curva parecida a la elipse, pero bastante menos homogénea en curvatura. Lo que se llama un óvalo de Cassini. El óvalo este, pues cuanto más nos acercamos hacia el borde, por ejemplo si hacemos la sección por aquí, pues lo normal al proyectar estos puntos aquí al centro y ahora la altura correspondiente a esto, venimos por aquí, la traemos aquí, corresponde a esta altura del toro, o sea a esta, proyectamos este punto y lo traemos por aquí. O sea, en este caso tendríamos este otro óvalo de Cassini que se parecería un poco más al elipse. Cuanto más nos acercamos hacia el extremo de sección del toro, hacia el extremo del borde del toro, quiero decir, pues aquí la sección cada vez, como vemos aquí en esta punteada, en esta forma punteada, cada vez es más parecida a la elipse. Entonces hago la sección, la proyecto y la giro según las directrices del sistema diédrico, con lo cual ya tengo ahí la forma esa de óvalo de Cassini. Al acercarnos un poco más hacia aquí, como pasa con esto, la curva pues tiene más la forma, de manera que esto es más recto y aquí, o sea, se parece más a un óvalo, por ejemplo, de 3 centros que a una elipse, que la elipse tiene la particularidad de que es una curva muy suave, ¿no? Como pasa con la parábola o la catenaria, por ejemplo. Bueno, pues podríamos hacer distintas secciones a distintas alturas, ni que decir tiene que si el corte pasa por el eje, por ejemplo, sigo por aquí,
pues las secciones que se producen al proyectar esto son las circunferencias, ¿no? O sea que sería esto y sería esto. Ahora bien, si esto lo introduzco un poco, pues esas circunferencias, por ejemplo, al pasar por aquí el corte, como vemos, no es tangente como la lecniscata, y por tanto, al hacer este corte y proyectar este punto, entonces tendremos los puntos externos por la zona meridiana y va a llegar en realidad la curva hasta aquí. Eso quiere decir que es una especie de figura que deja de ser óvalo y se parece más a un ovoide, que significa que es un óvalo un poco, que es parecido a un óvalo, pero de repente lo que es circunferencia por un lado, por aquí se afila un poco, con lo cual aquí tendría, si quisiéramos simularlo con una circunferencia, aunque no se puede hacer con arcos de circunferencia de compás, sí que tendríamos aquí una circunferencia menor para este arco y aquí una mayor, y aquí su simétrica. Entonces sería el caso, por ejemplo, de una sección donde nos acercamos hacia la curva sin llegar a tocar esta curva interna. Bueno, pues esas serían distintas secciones, como vemos. Si por ejemplo la sección la hiciera por aquí, por la mitad, exactamente por la mitad de esto, pues al proyectar, ahora la proyecto sobre este lado y la giro hacia aquí, pues la curva sale una curva bastante fea porque arriba es una forma bastante plana y tiene esta forma. O sea, sería otro óvalo de Cassini, que como vemos, pues no tiene la belleza, a lo mejor belleza por ser una curva más suave y homogénea, que pierde una curvatura de forma constante, o se hace más afilada de una forma uniforme, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos ese caso al momento en que nos acercamos más hacia la esquina del toro. La curva hipopoda pues también es bastante suave, la lecniscata pues también, por eso es curva de transición, pero quizás sea aquí, sobre todo cuando nos ponemos por el medio, cuando queda una curva así un poco como si fuera una elipse aplastada, ¿no? El punto medio entre este y este pues era una hipopoda que tiene aquí una forma pues que penetra ligeramente hacia adentro, ¿no? Sería otra sección. Bueno, estas son las principales y la forma de calcularla es siempre la misma. Hacemos los distintos planos. Por un lado, el plano que corta según el paralelismo con el eje o bien la incidencia en el eje, y el plano ortogonal que provoca secciones de circunferencias en el toro. Como sabemos, todas las secciones por planos horizontales, teniendo esta posición el toro, nos daría realmente esas secciones, pues que serían algo como esto, ¿no? O sea, en la parte superior, vamos a hacerlo en otro color, vamos a hacer esto aquí. En la parte superior, como ya vimos, la sección es el plano de contacto, el plano tangente arriba produce esta circunferencia, luego el plano meridiano que cortaba por la mitad a la figura, luego el meridiano interior y luego todas las curvas que están entre ellas, ¿no? Entonces todas estas curvas eran muy fáciles de definir en diédrico, ya que en realidad teníamos la referencia de la circunferencia que pasaba por la mitad, que correspondía a esta, ¿no? Entonces, como sabíamos de dónde sale, sabemos también dónde intercepta el plano vertical, y ese punto es el que proyectamos arriba, junto con el que corresponde a esa altura, ¿no? Y de esta forma obtenemos todas las secciones del toro. Bueno, hay una curva, una sección que no quería dejar pasar por alto porque es especialmente interesante. La podemos hacer, por ejemplo, en esta. Y es si yo cojo el toro, cuya proyección ya sabíamos que era esta, en planta y en alzado, ¿no? Ahora de repente me coloco así y transformo, esta es la planta y este el alzado. Y ahora lo que hago es, para eso dibujé esta curva por aquí, una curva que realmente, si nos fijamos, es un plano de corte que viene por aquí. Si por ejemplo imagino el toro, y ya vamos a concluir con las circunferencias, la circunferencia externa del contorno y la interna, por ejemplo esta. Al hacer la proyección aquí arriba, pues teníamos aquí la circunferencia y aquí la parte interna, mientras que aquí la parte interna y aquí la parte externa.
si yo de repente a este toro pues lo que hago es tenemos el toro, esta es la planta, este es el alzado. Si yo de repente corto por aquí, pues lo que me quedaría es la mitad del toro, algo como esto, ¿no? Entonces tengo algo así. Corto y le quito la parte de arriba, con lo cual me queda el toro cortado según esta forma, ¿no? Bueno, pues ahora lo que hago es cortar por un plano de manera que ese plano sea un plano vertical. Ahora ya estamos según esta proyección, el toro está así y por tanto el plano de corte es vertical y tangente a esta circunferencia y esta. Bueno, entonces al proyectar la nueva proyección vamos a marcar aquí el plano de corte, es tangente a estas dos líneas, viene por aquí, por tanto lo que hacemos es una proyección paralela a esa línea, quiere decir que la nueva línea de tierra para cambio de plano es esta, y entonces al proyectar el toro con sus alturas correspondientes, tenemos que la altura del toro es esta, entonces ya la marcamos, entonces el toro tiene por proyección algo así. Esta sería la proyección del toro en una nueva vista auxiliar con la misma altura, y tenemos que el toro, lógicamente, al proyectarlo ahora sobre este plano, pues sabiendo que este es el contorno, pues nos queda por aquí así. Entonces, un cambio de plano del toro para mostrar esa sección tan curiosa. Siempre para hacer el contorno este podríamos coger una circunferencia aquí e ir marcando aquí las circunferencias. Al hacer todas las circunferencias, una tangente a todas esas circunferencias nos provoca la envolvente de esa superficie. Bueno, una vez que tenemos el toro, que ni que decir tiene, hay una simetría aquí en el contorno de la curva, tanto en ese eje como en este, pasando los dos por la mitad. Entonces decíamos que cortaba por aquí y por tanto este va a ser un punto de corte. Lo marcamos en otro color, marcamos ahí el punto de corte. De igual forma también pasa por aquí. Entonces, como es tangente aquí, ahora lo vemos aquí, o sea, este es el plano de corte y vemos que realmente es una curva que viene por aquí. Bueno, pues esta curva, lógicamente si se hace la ecuación del toro y de un plano que pasa por ahí, se ve que esta curva realmente es una circunferencia. Eso quiere decir que al proyectar la circunferencia será una circunferencia que pasa por este punto, por este, y que viene por aquí. Y que al proyectarla, como estamos por un plano paralelo a, o sea, lo tenemos así, y este plano es paralelo a este, esta circunferencia está en verdadera forma. Con lo cual ya podríamos decir, hacer directamente con compás, aquí, cogiendo aquí para el punto medio, y hacer aquí la circunferencia en verdadera forma. O sea que esta circunferencia sería una de las curvas de Villarceao, ¿no? Mientras que la otra pues pasará por aquí, será tangente aquí, pasará por aquí, pasa por la parte superior, o sea, será la otra circunferencia. Eso quiere decir que realmente, como hemos cortado por este plano, según vemos aquí el plano es un plano vertical que corta y es tangente, o sea, según vemos aquí es un plano que es paralelo a este, y que decíamos que era tangente aquí a esta curva y a esta, correspondía a los contornos. Entonces realmente la sección para la curva, vamos a quedarnos con la parte de atrás del toro, vamos a quitar este trozo, y nos quedamos lo que queda detrás del plano de corte. Podemos hacer según la normativa, poner aquí las dos líneas y marcar aquí las dos flechas. Por último, al mostrar esto, como quitamos siempre según la normativa, nos exige que se vea lo que hay detrás del plano de corte. Lo que se ve detrás del plano de corte es esto cortado con las líneas continuas, finas, a 45 grados. Y necesariamente lo que se vería por detrás pues sería este fragmento y sería este fragmento. O sea que podríamos sombrear aquí lo que nos deja ver del toro por detrás hasta aquí y por aquí. Con lo cual esto ya desaparecería. O sea, nos quedaría simplemente ya que hemos quitado este trozo y veríamos que realmente esto es lo que corresponde la parte de aquí al contorno
y la parte de aquí al punto de contacto de las dos curvas. Bueno, pues esa sería una última sección muy curiosa, porque no es nada intuitivo pensar que el corte que viene por aquí va a ser tal que efectivamente provoca aquí una circunferencia. Y como también pasa lo mismo abajo, que no la dibujé, pues provocaría aquí la otra. Entonces sería la simétrica de esta respecto a la parte interna del toro. Bueno, pues esa sería la curva correspondiente a las de Villarceau. Mientras que esta correspondería a la hipopoda. Y en general todas estas que son espíricas de Perseo, pues tendríamos la lemniscata y tendríamos en general todos estos óvalos de Cassini. Bueno, pues estas son las distintas secciones de esta figura tan curiosa que tanto se estudia en topología, el toro o el donuts.